Saludos, estamos viendo por el lado izquierdo la fotografía de cuerpo completo de José Fernando Ramírez. Ya existía la fotografía en esas épocas, a partir de unos 10, 20 años atrás, y es la que corresponde, como ya dije, a José Fernando Ramírez, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Maximiliano, del emperador Maximiliano de Habsburgo durante 2 años. Y lo quiero mostrar porque tiene que ver con el único tema que tiene que ver con el canal, que es la pertenencia a la masonería de funcionarios y políticos mexicanos. Y en ese caso, José Fernando Ramírez perteneció a una logia masónica del rito yorquino. José Fernando Ramírez fue, pues, un masón en el gabinete del emperador Maximiliano. Vamos a conocer algunos datos muy elementales de él para que luego veamos las fuentes. José Fernando Ramírez nació en Chihuahua. Este dato es importante, por eso lo pongo en rojo. Es importante porque en Chihuahua estaba la logia a la que perteneció. Esto hace verosímil, sin duda, las fuentes de información. Nació en 1804 y murió en Alemania en el exilio en 1871. Fue ministro de Estado y de Negocios Extranjeros del Imperio de Maximiliano, desde junio del 64 a marzo del 66, ¿no? Es un secretario de Relaciones Exteriores. Eso fue. Es identificado él como venerable maestro de la logia yorquina Apoteosis de Hidalgo número 54 de Chihuahua, que es lo que hace que el dato se pueda sostener, o sea, coincide su estado de nacimiento con la ubicación de la logia. Junto con él estuvo como primer celador Francisco Ogazón y como segundo celador Luis Picard. Enseguida vamos a ver las fuentes. El dato se refiere a un José Fernando Ramírez y la fuente, como enseguida veremos, es la de José María Mateos en su lista yorquina de 1828, la misma lista de 1828 en la que aparece Ignacio Zaragoza, un homónimo del general que triunfó en Puebla. Homónimo porque el general Zaragoza ni siquiera había nacido en 1828. De ese año es la lista yorquina. Entonces, para esta época, José Fernando Ramírez tenía 24 años de edad. 24 años. Es otra fuente, otro dato que hace verosímil que sea José Fernando Ramírez, el masón que aparece en la lista yorquina de 1828 como venerable maestro de la logia Apoteosis de Hidalgo 54. Entonces, José María Mateos, como veremos, solo menciona a José Ramírez, sin el Fernando. Pero a mí me parece verosímil que sea este José Fernando, y así lo toma Enrique Krause en su trabajo Un héroe de la historiografía, Letras Libres, del 31 de mayo del 2005. Todos los datos para que no batallen en la búsqueda. Quienes quieran identificar a este funcionario del imperio de Maximiliano y al resto de los funcionarios y el análisis masónico de Maximiliano, del que no hay pruebas que fue masón, les invito a leer mi libro, el capítulo 5 de 8. Son 8 capítulos y el 5 está dedicado por completo al imperio y a quienes fueron masones de los intervencionistas. Y en este caso está José Fernando Ramírez. La imagen es de Wikipedia y la fuente original es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el INA. Y pasamos a las fuentes sobre José Fernando Ramírez. La información básica que tenemos es la de la lista yorquina de 1828. Ya dije que es la misma donde aparece el falso Ignacio Zaragoza, que no es el héroe de la batalla de Puebla. Y en esta logia, más bien en esta lista podemos ver a las logias siguientes. ¿Cómo la tenemos que leer? La tenemos que leer Valor, logia Valor 53 en Matamoros, Tamaulipas.
Apoteosis de Hidalgo 54 en Chihuahua, Colmena Federal 55 en San Luis Potosí, y esta muy famosa, Ajusco, Logia Simbólica Ajusco 56 en Tlalpan, Ciudad de México, y en esta aparece nada más y nada menos que don Lorenzo de Zavala, como venerable maestro de esta logia yorquina de Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí aparece Lorenzo de Zavala, un hombre muy famoso en la historia de México y en la historia de Texas. Enseguida vamos a regresarnos a ver la logia 54. Ya quedamos que se llama Apoteosis de Hidalgo 54. Y aparece allí este José Ramírez, que nosotros asumimos como el que fuese José Fernando Ramírez, a pesar de que no aparece ni el Fernando ni la F de Fernando, pero otros documentos lo permiten ver. En este sentido, Enrique Krause toma el dato como bueno, es decir, asume que este José Ramírez es José Fernando Ramírez, ministro de Maximiliano. Lo leemos en esta nota de Letras Libres, que es del año 2005. Vemos enseguida que dice el texto de Enrique Krause: no eran los arduos estudios históricos lo que le granjeaba respeto al bravo capitán Ramírez. Se refiere al capitán Ramírez, a José Fernando Ramírez, de él está hablando. Era su valor cívico y su larga experiencia en el servicio público. Egresado de excelentes colegios de Zacatecas y México, versado en teología, jurisprudencia, latinidad e historia, había recorrido una amplia gama de responsabilidades en el gobierno, el foro y el parlamento, tanto en su estado como en la federación. Fue un liberal radical, dice Krause, y de joven había fundado en Chihuahua, importantísimo, la primera logia masónica del estado, supongo yo que quiere decir Krause, y había dirigido varios periódicos cuya combatividad federalista le habían valido al destierro de ese estado. Así que él era federalista, era liberal, y yo ignoro cuáles son las fuentes de Enrique Krause, a quien voy a marcar acá por la izquierda, aquí está Enrique Krause, para que cite a este Ramírez como el masón del que estamos hablando. Ignoro las fuentes, pero así lo asume Enrique Krause, y así lo considero también, de que el José Ramírez, vuelvo a marcarlo arriba, hacia la derecha, José Ramírez, este José Ramírez fue José Fernando Ramírez, por diversas características que ya vimos. Fue liberal, fue federalista, fue de Chihuahua, y Enrique Krause, en una investigación cuyo origen y desempeño yo desconozco, él lo tomó como el José Fernando Ramírez de la historia, de la que estoy narrando. Así que toda esta información, estos datos sobre los funcionarios de la intervención francesa que fueron masones, pueden verlo en mi libro en la página 197 en adelante, todo el capítulo 5. Por ejemplo, ¿cuáles masones fueron intervencionistas y vinieron con el imperio? Bueno, pues los que Maximiliano le propuso al Supremo Consejo de Reyes del Proceso Antiguo y aceptado en diciembre de 1865. Semelé de Ligune, fueron dos intervencionistas, o qué otro adjetivo se le puede poner. Y en este caso, en cuanto a los funcionarios del gabinete, este José Fernando Ramírez. Y de Maximiliano no hay ni una prueba en ninguna parte, ni se han tenido de que haya sido masón. Toda esta información la pueden ver en mi libro, invito a que lo lean, y en este momento les agradezco la oportunidad de poder platicar con ustedes respecto de este tema, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.